En este video vamos a hablar del libro Libertad Financiera de Sergio Fernández. Sergio Fernández es el creador del Instituto de Pensamiento Positivo y de los seminarios Vivir sin Jefe y Abundancia Financiera. Él en este libro nos cuenta que no cree en la fórmula mágica para generar el dinero, sino que él cree que el dinero se genera aportando valor a las demás personas con nuestro trabajo. En el libro nos cuenta 3 pasos para lograr esto. El primer paso, primero lo primero. Si nosotros no manejamos nuestro dinero, ¿quién está manejando nuestro dinero? Muchas veces nos ponemos objetivos que son debajo a los objetivos que nosotros realmente queremos alcanzar, pero porque no tenemos la capacidad para saber o no sabemos cómo llegar a esos verdaderos objetivos que realmente aspiramos. Nos pone el ejemplo de un auto, por ejemplo, que va a 100 km por hora. Si nosotros no sabemos que existe un auto, para nosotros sería imposible poder llegar a 100 km por hora. En este libro, Sergio no incentiva a la avaricia financiera, sino lo que más incentiva a él es a que nosotros nos convirtamos en una mejor persona, en una mejor versión, y se enfoca en la persona que nos tenemos que convertir nosotros para poder llegar a esa meta que nosotros queremos llegar realmente. Paso número 2. Conviértete en tu mejor versión. En este paso nos plantea 4 áreas claves que tenemos que manejar. La primera es la física, donde dice que tenemos que tener una alimentación saludable basada, no sé si tan a ese punto, pero basada en un 80% en dietas de solamente comer comidas vegetales. Descansar. Dice que es muy importante el descanso porque si nosotros no nos levantamos bien, tampoco tenemos la capacidad de pensar bien y de pensar nuevas ideas. Y también está la parte del deporte, donde explica que debemos hacer deporte para poder oxigenarnos a nosotros mismos y para poder liberarnos del estrés. La otra área clave es la energía intelectual. Él nos explica que debemos estar aprendiendo todo el tiempo y cuando podamos aprovechar tiempos como cuando estamos viniendo en el auto, cuando no tenemos cosas que hacer, en vez de perder tiempo a veces con la televisión o con la tecnología, que nos pongamos a leer o a aprender más sobre el dinero. Y también nos explica sobre el diezmo educativo. Explica que debemos separar este 10% para poder invertirlo en educación sobre finanzas y en educación sobre cómo manejar mejor el dinero. También habla sobre la energía emocional. En esta clave nos explica sobre cómo manejar la envidia, por ejemplo. Dice que no debemos envidiar a nadie, sino lo que debemos hacer, que no es muy fácil, es admirar a otras personas y demostrar nuestra admiración hacia esas personas. Y cuando tenemos miedo, la demostración de esta admiración hacia otras personas es lo que hace que ese miedo desaparezca. Y también está la energía espiritual, que en esta energía espiritual Sergio nos recomienda que guardemos silencio un rato en el día para poder pensar cosas clave que queremos hacer en el día y que también tengamos 3 objetivos diarios para poder cumplir estos objetivos diarios y que nuestro día, al fin del día, nos sintamos orgullosos del día que tuvimos y de los objetivos que pudimos cumplir. Y por último están los conceptos claves que debemos aprender en el libro. Conceptos como qué son los activos y qué son los pasivos. Los activos, Sergio nos explica que es todo aquello que nos pone dinero en nuestro bolsillo. Y los pasivos son todas aquellas cosas que nos saca dinero de nuestro bolsillo. Por ejemplo, el ejemplo de una casa. Cuando uno tiene casa propia, aunque a nosotros nos encanta nuestra casa propia, está conocido que la casa propia supuestamente es un activo, pero no es así. Es un pasivo porque uno tiene que sacar todo el tiempo dinero de su bolsillo para mantener a la casa y para pagar gastos que vayan surgiendo con la propiedad. En cambio, si nosotros tenemos una casa propia, pero esa casa propia no vivimos nosotros, sino que la alquilamos, y eso nos genera un flujo de efectivo a nosotros,
ahí sí se convierte en un activo. Lo que sucede es que estamos muy acondicionados a crear solamente pasivos y no crear activos. Y es al revés, debemos eliminar pasivos que no nos sirvan y debemos crear activos que sí nos vayan a servir el día de mañana. En este punto también nos explica a cómo salir de la carrera de la rata, que es famosa por Robert Kiyosaki. Tiene 4 puntos. El primer punto es no gastar más de lo que gano. No tiene sentido gastar más de lo que gana porque en un momento una persona siempre va a tener que recurrir a la deuda, y recurrir a la deuda es tener que estar en la carrera de la rata. Otro punto clave sería construir fuentes de ingresos pasivos que no dependan de nuestro tiempo para que nos pueda generar dinero. Y ese dinero que nosotros vamos generando debemos invertir o volver a reinvertir en educación o en crecimiento personal para que nosotros también vayamos conociendo más sobre el mundo de las finanzas y podamos seguir generando más dinero. Y lo que nos recomienda es que no nos metamos en deudas malas, porque por ahí, como empezamos a ganar más dinero con los ingresos pasivos que vamos generando, lo que queremos hacer es tener más gastos o nos incurrimos en más gastos. Pero lo que nos dice es que no nos generemos más deuda mala. Y aquí nos explica el concepto de cash flow millonario, que significa que no tenemos que ser dueño de todo, o por ahí como un ejemplo que pongo es ser dueño de campos. Acá en el país donde yo vivo, uno puede ser dueño de muchos campos, pero no tiene ningún flujo de efectivo que le genere todos los meses esos campos, si es que no lo tiene trabajando. En cambio, por ahí uno puede ser dueño de alguna propiedad que la esté pagando con hipoteca y que a la vez esa mínima cash flow que le queda a una persona, cuando una vez que termina de pagar la hipoteca y le queda un restante, eso le va entrando a la persona. Entonces la persona todavía no es la dueña de la propiedad, pero sí ya le entra un cash flow. Y nos explica qué es el termostato financiero. El termostato financiero es aquello que provoca que nuestra vida económica siempre sea la misma hasta que nosotros nos demos cuenta de este termostato financiero y lo vayamos ampliando. Una vez que nosotros vamos ampliando nuestro termostato financiero o sabemos cómo ganar más dinero, cómo generar más dinero, nuestro termostato va a subir y siempre vamos a ir ganando más. Espero que el video le haya servido y la próxima semana seguramente vamos a tener más videos. Gracias.